Hoy en el frasco. Es absolutamente esencial que nos aseguremos de que los israelíes no saboteen este alto al fuego de 2 semanas, o eventualmente la paz duradera que estamos tratando de lograr con los iraníes. Bueno, los israelíes, por lo que saben hasta ahora de los detalles de este retraso de 2 semanas en la guerra, no están muy contentos con los detalles, pero es decisión del presidente Trump. Ahora más sobre el Líbano, donde Israel dice que atacó más de 100 centros de comando y sitios militares en 10 minutos. 160 bombas tiró Israel en 10 minutos, el ataque más mortífero desde que empezaron los enfrentamientos. Aquí solo se atacó a niños y bebés, lo que vimos ayer, niños, mujeres y hombres ancianos. Después te ponen Israel atacó objetivos de Hezbollah. Están haciendo mierda todo el Líbano. Decir que es un objetivo de Hezbollah. Usted dice que están atacando a Hezbollah, pero se golpearon zonas civiles densamente pobladas donde murieron ancianos, murieron niños pequeños, murieron madres, médicos, poetas. Desde la oficina de Benjamín Netanyahu indican que el Líbano no forma parte de estos acuerdos del cese al fuego. El embajador de Pakistán en Estados Unidos, Rizwan Saeed Sheikh, afirmó a la cadena CNN que el alto al fuego incluye a Líbano, contradiciendo a Benjamín Netanyahu y a la administración de Donald Trump. Israel ahora es un hombre loco. No consiguió lo que quería con Irán y por eso ahora está agitándose. Está en un estado de locura catatónica. Hablaremos de todo esto y más con nuestro invitado del día. El frasco, exponiendo a quienes sobreviven con sangre, muerte y caos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco Medio Sin Cura, un antídoto contra esta guerra de la desinformación. Vivimos en un mundo muy particular donde Occidente, más allá de las bestialidades de Trump, está impulsando una narrativa abiertamente deshumanizante. Vean estos 10 segundos que lo dicen todo. President Trump has set 8 p.m., has threatened to destroy a civilization. How does an investor process that? Is it a bigger upside risk or downside risk? Eso dijo Sarah Eisen, cuyo abuelo sobrevivió a Auschwitz. Y al respecto de esa falta de empatía, el periodista Adnan Nidan hace la siguiente reflexión en un artículo titulado La normalización de la brutalidad. El objetivo es repetir la violación con tanta frecuencia que pierda su impacto. El mayor peligro no es que el opresor ejerza su opresión, es que nos acostumbremos. Es así que desde el recrudecimiento del genocidio en Gaza hemos visto cómo el ejército israelí se ufanaba de destruir barrios enteros en forma recurrente y ahora lo está replicando en el sur del Líbano. Allí lo estamos viendo con absoluta impunidad. Israel destruye poblados completos del país árabe uno tras otro. Este es Aita al-Shab en el sur del Líbano, un antiguo pueblo que resistió durante más de 2000 años. Israel lo borró del mapa. Pero retrocedamos unas horas antes de esta nueva barbarie por parte del régimen sionista. Apenas anunciado el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, hubo alguien que estalló de furia y en Fox News lo sabían. Bueno, los israelíes, por lo que saben hasta ahora de los detalles de este retraso de 2 semanas en la guerra, no están muy contentos con los detalles, pero es decisión del presidente Trump. Ahí ya había una señal, pero tal vez ninguna haya sido más seria como la expresada por quien, hasta hacía pocas semanas, era el director de contraterrorismo de los Estados Unidos, Joe Kent. Es absolutamente esencial que nos aseguremos de que los israelíes no saboteen este alto al fuego de 2 semanas, o eventualmente la paz duradera que estamos tratando de lograr con los iraníes. Para colmo, en esta guerra que impuso Netanyahu, no solo recibió una paliza que dejó a la cúpula de hierro como un colador, sino que además viene fracasando en el resto de sus ambiciones. Israel ahora es un hombre loco. No consiguió lo que quería con Irán y por eso ahora está agitándose. Está en un estado de locura catatónica. Y quizás la gota que rebalsó esa locura israelí fue que Trump, después de su amenaza diciendo que iba a borrar una civilización, habló de paz. El habitual sub y baja naranja. Y estamos muy avanzados en la negociación de un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la paz en Oriente Medio. Lo que sucedió inmediatamente después de ese anuncio volvió a dejar en claro quién aborrece la paz y busca seguir regando de sangre la región. 160 bombas tiró Israel en 10 minutos, el ataque más mortífero desde que empezaron los enfrentamientos. ¿Y cómo informa la BBC sobre este ataque a zonas residenciales como un medio de información? Que va.
como una vocera de Israel. Ahora más sobre el Líbano, donde Israel dice que atacó más de 100 centros de comando y sitios militares en 10 minutos. Centros de comando y sitios militares, solo basta con ver los testimonios de los rescatistas para desenmascarar esa mentira. ¿Has escuchado a los militares israelíes decir que atacaron específicamente infraestructura de Hezbollah? ¿Centros de comandos? Le quiero decir a toda la gente, a todo el mundo, esto que dicen Hezbollah acá, Hezbollah allá. En Beirut no hay Hezbollah. Lo que pasó aquí ayer en esta área es de contenedores de comida y de bebidas. Aquí solo se atacó a niños y bebés. Lo que vimos ayer, niños, mujeres y hombres ancianos. A su vez, y como lo vino haciendo en las últimas semanas, el ejército israelí siguió asesinando a periodistas libaneses, al igual que en Gaza. Es decir, buscan eliminar a quienes informan en el terreno. Israel vuelve a situar a los periodistas en el punto de mira de sus ataques. Bombardeos mataron a la presentadora Gada Dayek y a la periodista Susan Jalil. Y cuando justamente una periodista expone al embajador israelí en la ONU denunciando el ataque deliberado a civiles, apelan al ya infame cinismo del sionismo. Usted dice que están atacando a Hezbollah, pero se golpearon zonas civiles densamente pobladas donde murieron ancianos, murieron niños pequeños, murieron madres, médicos, poetas. En primer lugar, lamentamos cualquier pérdida de vidas civiles. Estamos haciendo todo lo posible para minimizar las bajas civiles. Claro, están haciendo todo lo posible para minimizar las bajas civiles, copiando el modus operandi de Gaza. Israel acaba de lanzar bombas sobre una ambulancia en Tiro, sur del Líbano, asesinando a todo un equipo médico. Están cazando y matando a las personas que salvan vidas. Nada de esta realidad en el terreno le importa a medios como Infobae, que también replican la narrativa israelí, pero además no se olvidan del clásico Irán amenaza en medio de los bombardeos sionistas. El régimen de Irán amenazó con romper el alto al fuego si continúan los ataques contra los terroristas de Hezbollah en el Líbano. Vamos a detenernos en esa afirmación que hace Infobae y que solo acatan los medios y gobiernos alineados a Estados Unidos e Israel, es decir, referirse a la resistencia libanesa como terrorista. Vean este video de 1982. El docente y escritor Jorge Mahfoud dice, en el registro fílmico, la destrucción de Beirut en 1982 por parte de Israel. Ni Hezbollah ni Hamas existían por entonces. De hecho, fueron creados como reacción a esos insaciables ataques del colonialismo supremacista llorón. Habría que recordarles eso a quienes prefieren no contar cómo surgieron las resistencias. ¿Por qué? Porque eso delataría a los invasores y no podrían seguir demonizando a quienes los combaten, tal como lo hacen al día de hoy con Irán. Israel cuestionó la viabilidad del alto el fuego e Irán amenazó con romper la tregua si continúan los ataques sobre el Líbano. Sí, Israel bombardea masivamente a civiles en el Líbano y cuestiona la viabilidad de la tregua. Es Hannibal Lecter ofendido con el canibalismo. Y para atacar, mintieron sobre uno de los puntos clave del alto al fuego. Desde la oficina de Benjamín Netanyahu indican que el Líbano no forma parte de estos acuerdos del cese al fuego. Unos momentos después, Trump calificó los ataques israelíes contra objetivos en Líbano como una escaramuza separada y aclaró que esa situación no forma parte de la tregua pactada con Irán. Ante esa patraña descarada, Pakistán, el mediador, tuvo que aclarar lo que se había acordado, desmintiendo a los embusteros de siempre. El embajador de Pakistán en Estados Unidos, Rizwan Saeed Sheikh, afirmó a la cadena CNN que el alto al fuego incluye a Líbano, contradiciendo a Benjamín Netanyahu y a la administración de Donald Trump. Pakistán afirma que la tregua incluye al Líbano, pero Israel no frena la ofensiva. Pero por si quedaba alguna duda, además, en las Naciones Unidas el país mediador le exigió al régimen israelí no solo que detuviera los bombardeos, sino que se retirara del Líbano. These Israeli actions, which are in contravention of international law, are also undermining the efforts of the government of Lebanon to ensure peace and stability in the country. We call for Israel's immediate, full and unconditional withdrawal from all occupied Lebanese territories. Como de costumbre, lo que se dice en la ONU queda en la ONU, pero lo que hace y dice Israel siempre contará con la automática cobertura del tío Sam. Vean los esfuerzos que hizo el vicepresidente Vance. The Israelis, as I understand it, again, I'm supposed to get a fuller report when I get on the plane, have actually offered to be, frankly, to check themselves a little bit in Lebanon because they want to make sure that our negotiation is successful.
J.D. Vance en declaraciones a la prensa. Los israelíes se han ofrecido a actuar con moderación en el Líbano. Vance dice que ese mismo ejército que se pasó los últimos años desplazando y asesinando a miles de niños en Gaza y burlándose de ellos usando sus juguetes, en este caso se iba a moderar. Sí, claro. Cámara de seguridad capta el momento en que Israel comenzó a lanzar bombas en áreas civiles en Líbano. Esta pequeña niña jugaba con su teléfono junto a su padre en las calles de Beirut, cuando de pronto Israel bombardeó. Tanto ella como su padre se refugiaron en un edificio. Have actually offered to be, frankly, to check themselves a little bit. Israel mató a cada niño en esta foto hoy solo en Líbano. Más de 18 niños masacrados en menos de 24 horas. Ahora, ¿qué puede haber detrás de este baño de sangre donde queda claro que los civiles vuelven a ser objetivos del carnicero de Gaza? Benjamín Netanyahu acaba de pedir que se posponga su testimonio por corrupción. Si se le permite matar personas para evitar ir a juicio, entonces seguirá matando personas para evitar ir a juicio. No por nada, el derrumbe de la imagen del ente infanticida se está llevando puesto a Donald Trump. Ha sido un tremendo desastre para Donald Trump. Irán parece salir mejor parado de lo que entró a la guerra. Estados Unidos sale peor parado de lo que entró a la guerra, a pesar de que ellos empiezan la guerra. Israel is in truly deep trouble. Truly deep trouble. You just cannot underestimate what a colossal blunder it was for the United States and Israel to go to war on February 28th. ¿Y qué le queda a Donaldo? Lo habitual, fanfarronear mientras las bases de Estados Unidos en Asia Occidental siguen humeando. Trump, parece que los iraníes no se dan cuenta que no tienen cartas, excepto una. Bueno, y aquí vuelve a intervenir el profesor Mearsheimer, que probablemente tenga algunas luces más que el otrora magnate inmobiliario. The more interesting side is the Iranian side. They hold almost all the cards. They are in a really powerful position. Sin dudas, y más allá del resultado, lo más simbólico de estas negociaciones en Pakistán fue que la delegación iraní llegó bajo el nombre de Minab 168 y este era el avión donde se trasladaron. Ahí vemos imágenes de los niños asesinados por Estados Unidos e Israel en la escuela de Minab y mochilas y zapatos ensangrentados. Y no casualmente, en plenas negociaciones en Pakistán, el régimen infanticida bombardeaba infraestructura civil en el Líbano. Israel deliberadamente lanzó bombas sobre generadores eléctricos en Hebshit, sur del Líbano. Estos no son activos militares, son parte de la vida civil. Israel quiere hacer inhabitable el sur del Líbano. Lo cierto es que tras reuniones con la delegación de Trump, o sea su vice, su yerno y su amigo, no hubo acuerdo. Así Trump volvió a sus amenazas y el tipo que le da las órdenes también. Benjamín Netanyahu asegura que Israel puede reanudar la guerra contra Irán en cualquier momento. El lunático reveló que reanudará la guerra. Netanyahu es la razón principal por la que nunca habrá paz en Oriente Medio. No es solo un estado de lunáticos, es una sociedad lunática. Todo esto vuelve a revelar lo que los pueblos ya saben. El régimen israelí no funciona si no es a través de la agresión, la sangre y el dolor de los pueblos nativos. Al respecto, veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. A Israel no le conviene ni le interesa la paz. Israel es un estado para la guerra, es su naturaleza, su ventana de oportunidad para seguir robando y ocupando el territorio palestino, sirio, libanés. Mientras tanto, Irán lo tiene claro y demuestra su vocación de potencia regional viendo más allá de su interés inmediato y defendiendo a sus vecinos, porque no es posible construir una paz estable mientras Israel continúa atentando contra la humanidad. Bueno, muy bien, y para nosotros siempre es un gusto estar en comunicación con Ismael Jalil, abogado de derechos humanos. Ismael, bienvenido al Frasco. Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme. Siempre también para mí es un placer compartir la audiencia. Muchas gracias. Bueno, Ismael, la primera pregunta, vamos directo al hueso. ¿Crees que es posible la paz con un enclave como el israelí allí en Asia Occidental? No. Vos me preguntás por la paz, yo te digo que no. Mientras exista el Estado de Israel, es absolutamente imposible que reine la paz en Asia. El Estado de Israel es un Estado inventado a imagen y semejanza de su inventor.
Y ese inventor es Estados Unidos de Norteamérica, que tiene 250 años de existencia, de los cuales solamente sin conflictos, sin invasiones, sin ataques, sin secuestros, sin bombas nucleares, etcétera, pasó solo 15 años. El resto de la existencia de Estados Unidos de Norteamérica se basó en la agresión constante y permanente, en no dejar vivir a nadie en paz, en inmiscuirse en los problemas de todos los países, y en un proyecto muy particular y muy especial que tiene en el Estado de Israel, en el Levante Oriental, a su principal estado gendarme. Por lo tanto, si vos me planteás un alto el fuego, sí, un alto el fuego siempre es posible, porque un alto el fuego implica, de algún modo, intereses más coyunturales, por así llamarlo. Pero la paz, mientras exista el Estado de Israel, es imposible. Digamos, vos fijate lo que acaba de hacer en el Líbano Israel. En alguna medida, prácticamente empiezan los mecanismos de reiteración de lo que ya hizo en Gaza. Mejor dicho, de lo que sigue haciendo en Gaza. Entonces, si yo tengo que en el Líbano hay 10.000 viviendas arrasadas, que hay 1 millón de desplazados en una población de 6 millones de habitantes, si tengo la cantidad de muertos que ya está en el orden casi similar al de los que tuvo Irán en toda la guerra, heridos ni hablar, en la destrucción de infraestructura de universidades, hospitales, escuelas, bueno, ¿de qué paz podemos hablar? Se quieren quedar ya en su gran proyecto, el proyecto del Gran Israel, con el 15%, ya están con el 15% de las tierras en el sur del Líbano. Es más, el homicida, el genocida, el asesino de Netanyahu estuvo en el sur del Líbano, invadiendo, como un intruso, invadiendo de algún modo, junto a sus fuerzas, la tierra libre del Líbano. Es decir, vuelvo a insistir, para que exista la paz no tiene que estar nunca más como ente administrativo. Lo aclaro porque no van a faltar los agentes del sionismo en la Argentina, que cuando uno habla de la necesidad de que el Estado de Israel deje de ser un Estado, como lo quieren llamar ellos, y pase a ser directamente un Estado palestino administrado por la población en igualdad de condiciones, la población que quiera, ¿está? La población que se quiera quedar, que se quede, la población que se quiera ir, que se vaya, pero que elijan ellos las formas en las que quieren ser de algún modo administrado. Pero eso sí, en una Palestina que vaya del río al mar, libre de cualquier opresión y libre de cualquier apartheid, como el que ejerce de algún modo este mal llamado Estado de Israel, bien llamado Estado genocida de Israel. Ismael, hacías mención, bueno, precisamente a lo que está ocurriendo en el Líbano, que es realmente terrible, ¿no? Lo que está sucediendo allí. De hecho, estuviste y, bueno, estás ligado, tu sangre está directamente ligada, ¿no?, allí esa tierra. ¿Crees que conociendo a los libaneses va a ser posible que el régimen israelí logre doblegarlos y logre sus objetivos? Haces bien en hacer notar que conozco la tierra, conozco, es más, las ciudades actualmente bombardeadas como Tiro, como Saida, o Sidón, digamos, para el mundo occidental, Beirut, naturalmente. Son lugares, además de entrañables y de estar muy ligados a mi sangre, como vos bien decías. Lo cierto es que también lo que hay ahí es una posición que cuando yo estuve allá hace 7, 8 meses atrás, lo advertí. Hezbollah, que es la organización que lleva adelante el proceso de resistencia, tenía un determinado apoyo en ese momento. Pero todo el mundo decía que si el ocupante de Palestina, el ilegal ocupante de Palestina, el genocida Estado mal llamado Estado de Israel, el ente genocida, llegaba de algún modo a agredir y en forma masiva como lo está haciendo ahora, el apoyo para Hezbollah iba a ser superior. Y es lo que está ocurriendo. Pero además hay otro tema. Hay un tema que es clave. Y que es que Israel apostaba a una guerra civil, a que se desate esa guerra civil y a que se produzcan enfrentamientos dentro del mismo conjunto de la sociedad libanesa. Pero ¿qué ocurrió, Mariano? Ocurre que al momento en que empiezan a desplazarse desde el sur del Líbano hacia el norte, los chiitas, porque en su gran mayoría la población desplazada responde a esa creencia,
vale aclarar, el Líbano tiene 18 grupos religiosos distintos, ¿no? En este caso le toca al chiismo, y cuando el chiismo es desplazado y empieza a avanzar, ¿quiénes lo acogen y lo reciben? ¿Quiénes le dan su fraternidad, su solidaridad? Los cristianos, los suníes, es decir, muy lejos. Ahí aparece esto de algo que para mí es fundamental que nosotros replanteemos cuando hablamos de estas guerras, ¿no? Cuando se hablan de estos conflictos. Porque muchas veces desde Occidente estamos mal acostumbrados a analizar los fenómenos que ocurren en el mundo desde la óptica de Occidente sin tener en cuenta cuál es la realidad del lugar donde se está viviendo la guerra. Todo esto que están haciendo las organizaciones que resisten, como Hamas, como Hezbollah, como la Yihad, como, bueno, los yemeníes, y naturalmente la Guardia Revolucionaria y el ejército iraní, lo que se está llevando adelante es una defensa, en una guerra de defensa en materia de liberación nacional. Digamos, ese es el concepto que hay que empezar a manejar con claridad. Esto no tiene nada que ver con el concepto de el expansionismo, no tiene nada que ver con la agresión. De hecho, ¿quién puede decir que Irán agredió en su etapa última, y hablamos de más de 200 años, pudo haber agredido a alguno de sus países vecinos? ¿Cuándo? Irán suscribió el tratado de supervisión en materia de armamento nuclear. Ahora resulta que Estados Unidos, que también lo suscribió, pero que tiene como socio al único que no lo suscribió de los que están en conflicto, que es Israel, Estados Unidos, en vez de hacer respetar ese tratado, no, le pide a Irán que no se lo desarrolle. Es insólito lo que están haciendo. Digamos, han pateado el tablero en materia de derecho internacional, no se respeta ya ninguna regla más, y entonces se constituyen finalmente estos países, Estados Unidos, en un imperio en decadencia, mostrando lo peor. Cuando la decadencia avanza tanto, entonces la cultura, la política también se degrada, y esto es lo que le está pasando a Estados Unidos, y esto es lo que le está pasando a este infame presidente agente naranja, como lo llaman algunos, ¿no? Que me parece que esto por un lado, y por el otro lado, se ha convertido Israel en un estado paria. Así como en aquella estratificación de clases que existía en la India, y donde el paria era el repudiado, el aislado, el que quedaba solo, y por lo tanto lo único que podía responder para tener un momento de existencia era agrediendo, era robando, era expandiéndose, era cometiendo crímenes. Eso es Israel. Es un estado paria, hoy repudiado por todo el mundo. Cita de De Gaulle, del año 67. Y decía que Israel tiene su ocupación, y cuando hay ocupación por expansión colonialista como la que tiene, naturalmente se dan algunos elementos que la acompañan. Opresión, represión, naturalmente asesinato. Cuando un pueblo sufre de eso, aparece una posibilidad de resistencia. El que resiste es terrorista. Cuando el terrorista en realidad es el que ocupa ilegalmente, es el que oprime, es el que reprime, es el que mata, es el que destruye. Es Israel, así, con todas y cada una de las letras. Hay que decirlo claramente, claramente. Son terroristas, son asesinos y son genocidas. Ha quedado muy claro, estimado. Te agradecemos muchísimo y bueno, seguramente vamos a estar comunicándonos para un próximo encuentro. Un gran abrazo y un fraternal saludo a toda la gente que ve el programa. A no aflojar, a no bajar los brazos, a estar firme, porque es una guerra existencial esta, recordémoslo, es una guerra existencial. Y en la medida de lo posible, el cariño y el saludo para toda la gente que está sufriendo en este momento los embates de la guerra. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, estimado. Y nosotros, bueno, como siempre, nos vamos a un retrotuit, una frase que tiene que ver con todo lo que hemos hablado en el programa del día de hoy. Fíjense. Los tiranos rara vez son libres. Las cargas y los instrumentos de su tiranía los esclavizan. Del filósofo, poeta y novelista George Santayana. Cada vez va quedando más claro, en un mundo en plena transformación hay quienes apuestan a construir a partir del diálogo. Del otro lado, apelan a la guerra, a bombardear civiles y a destruirlo todo. El problema es que lo que se está resquebrajando son sus propios cimientos. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV.
Muchas gracias. Es una sociedad lunática.